Shalom, mi nombre es Daniel Díaz y están con nosotros aquí en Bedside Ministries, en Ministerios Casa Olivo. Y estamos estudiando esta semana la porción de la Torá, de la enseñanza, de la palabra, de la Biblia, en Levítico 21, versículo 1, a Levítico 24, versículo 23. Y vamos a hablar de tres cosas en específico. La primera habla de la santidad o de cómo debía vivir apartado el sacerdote, el levita, de las cosas que debía hacer y de las que quizás no debía hacer. Habla del segundo punto, como las fiestas del Eterno, las festividades a las que estamos llamados a celebrar. Y el tercer punto habla de ciertos artículos que estaban en el tabernáculo, que estaban en el desierto, en el Mishkan. Entonces me gustaría profundizar un poquitico en ese segundo punto, las festividades del Eterno. Muy poco de nosotros sabemos que hay fiestas que estamos llamados a celebrar. Y cuando venimos del cristianismo, del catolicismo, de ciertas ramas de la iglesia, pues muy poco se nos ha enseñado de estas fiestas. Conocemos quizás Pascua y conocemos Pentecostés. Pascua cuando pues se nos enseña de cuando Jesús o Yeshua, su nombre en hebreo que significa salvación, cuando Él estaba a punto de morir por nosotros en ese madero, en vísperas, en esos días previos, se habla de la Pascua. Y también se habla pues de Pentecostés cuando los discípulos, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Entonces esas son como que las dos fiestas, festividades que más conocemos y las que regularmente celebramos. Pero el Señor en este hermoso capítulo 23 de Levítico habla de 7 fiestas. Y es muy importante porque estas fiestas están llenas de sabiduría, de profecía, de lo que pasó, de lo que pasa, de lo que va a pasar. Y es una manera muy bonita cuando nosotros entendemos que al ser pueblo de Israel, porque todos somos un pueblo, y eso es una de las primeras cosas que tenemos que entender. Aquí no hay judío y gentil, o el judío y el griego. Eso ya no existe. Y el apóstol Pablo nos enseñó de cómo interpretar ese misterio, de cómo entender cuál era el lugar para nosotros, que no venimos de un vientre judío, cómo iban a ser esas promesas para nosotros. Y está en Romanos 11 y en Efesios 2, que se nos explica que los gentiles, tenemos que entender que un gentil no es una persona que no es judía. Un gentil es una persona que no ha cruzado, que es de las naciones, que no ha sido un hebreo, porque entendemos el hebreo como una persona que ha cruzado. Eso es lo que significa ser hebreo. Entonces, cuando tú cruzas de una vida de pecado a la luz, eres un hebreo. Así como Abraham fue el primer hebreo, porque había cruzado un río y se le llamó así, un hebreo. Entonces, de esa manera, cuando una nación o cuando una persona de las naciones no ha cruzado a ser el pueblo de Dios o el pueblo del Señor, entonces esa persona es gentil. Pero cuando nosotros cruzamos, cuando nosotros recibimos a Jesús, a Yeshua en nuestro corazón, por medio del sacrificio en el madero de Yeshua, nosotros somos injertados en el pueblo de Israel. Entonces, de esa manera, no es que somos católicos, cristianos, adventistas, luteranos, pentecostales. No, eso no existe. Esas divisiones las creó el hombre. La palabra, la Biblia nunca habla de religiones. Habla de una relación con nuestro Creador. Y esa relación es cuando somos parte de su pueblo. Entonces, entendiendo eso un poquito, ya podemos leer la Biblia, la palabra, la Torá de una manera diferente. Estas 7 festividades fueron dadas para el pueblo de Israel. Que no las practiquemos por desconocimiento, porque pensamos que son solamente para los judíos, porque ellos son los que las practican, porque nunca el pastor o nunca la iglesia habla de ellas, es una cosa. Pero la Biblia, el manual de instrucción que nos dio el Señor, está ahí diciendo que estas fiestas son de Él. Las fiestas son del Creador. Y Él invita a su pueblo, a Israel, para que la celebre con Él. Entonces habla de 7 fiestas. La primera se llama Pesaj. Y es esta primera fiesta que nos recuerda nuestra salida de Egipto. La segunda se llama Matzot, que eran unos días después de Pesaj, cuando íbamos a estar conmemorando esos días que estuvimos en esclavitud antes de ser liberados. La tercera se llama Bikurim, que era ya después de estar liberados, íbamos a entregar los primeros frutos de la temporada, que eran de cebada. Eso nos lleva 50 días después a la cuarta, que era Shavuot, o semanas, o Pentecostés, como muchos la conocemos, porque Pente de 50. Entonces eran 50 días después de Bikurim. Y era cuando le íbamos a entregar una ofrenda al Señor de trigo, de pan. Y íbamos a tener
pan. Eso nos lleva a la quinta, que es Yom Teruah, o ese día de la trompeta. Una trompeta como esta, un shofar, que habla de el día del juicio. Eso nos lleva a la sexta, que es Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón. Ese único día al año cuando el sumo sacerdote se reunía para pedir por la remisión de los pecados de todo el pueblo. Y la séptima habla de Sukkot, o la fiesta de las cabañas, y era cuando conmemoramos esos 40 años que estuvimos en el desierto, donde no nos faltó comida, no nos faltó bebida, nuestro calzado, nuestra ropa, todo duró. Y digo todo esto porque nos tenemos que incluir, porque todos somos pueblo de Israel y tenemos que entender que nosotros podemos disfrutar de la palabra del Señor cuando nosotros nos ponemos en los lugares de nuestro pueblo, cuando entendemos la gracia que tuvo el Señor de sacarnos de la esclavitud, de darnos un manual de instrucciones, de permitir que fuésemos libres y de que tuviésemos la oportunidad para decir si queríamos obedecerle o no. Porque Él nos liberó y después fue que nos reunió en el monte Sinaí, cuando nos dio esa Torá, cuando nos dio esos 10 mandamientos, su enseñanza, y esto es lo que recordamos en la cuarta fiesta, que era Shavuot. Esto fue 50 días después de la salida de Egipto. El Señor, antes de darnos la Torá, nos dijo, hey, ¿tú quieres que yo te dé esta instrucción? Y el pueblo dijo, sí, nosotros aceptamos. Entonces, qué bonito cuando entendemos que cuando somos parte del pueblo de Israel, estas fiestas tienen un significado muy bonito, espiritual, que tiene que enseñarnos algo a cada uno de nosotros. Y no hemos hablado de una de las fiestas más importantes, que es una fiesta semanal. Es una fiesta que se llama Shabbat, se llama reposo. Es muy curioso porque el único día en el calendario de nuestro pueblo hebreo, el único día que tiene nombre es el día de Shabbat. Los demás días se llaman primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y el séptimo día no se llama séptimo día, se llama reposo, Shabbat. Y el Señor nos enseñó que teníamos que tener un día en particular. Y era un día para que todos estuviésemos en unidad. Es un día que hoy, en medio de nuestras tradiciones, de la cultura, hemos perdido esa identidad de unidad. Hemos estado celebrando este día de una manera equivocada por cientos de años. Y hay veces que pensamos que, bueno, el Señor conoce nuestro corazón. Y si bien lo conoce, sabe que todavía nos falta mucho por aprender. Que tenemos que aprender leyendo la Torá, leyendo la Biblia. Porque cuando solamente le hacemos caso a las tradiciones de los hombres, a veces perdemos la brújula y nos salimos del mapa. Por eso tenemos que recalcular y tratar de entender la sabiduría que el Señor nos da a través de esas citas, de esos tiempos señalados, para que nosotros podamos reposar en Él, para que podamos entender cuál es el beneficio para cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Entonces, estas 7 fiestas, aparte del Shabbat, de esta fiesta semanal, tienen un significado profético muy bonito. Y vamos a estar profundizando de esto en próximos videos, donde podamos compartir a mayor profundidad cuál es ese significado, ese sentido práctico de cada una de estas, de cómo las celebramos, qué es lo que dice la Biblia, cuáles son las tradiciones de nuestro pueblo, cuáles son las tradiciones que tiene la humanidad en estas fiestas y cómo deberíamos actuar al respecto. Gracias por habernos acompañado en este día, en este resumen de esta parashá, de esta porción. Esperemos que pueda ser de bendición para ustedes, esperamos que pueda ser de bendición para los demás. No duden en compartir este video, siéntanse en la libertad de hacerlo porque este ministerio se expande a cada uno de sus hogares, porque cada uno de nosotros somos un olivo y por eso este ministerio se llama así, Casa Olivo. Cada uno de nosotros estamos llamados a poder seguir creciendo, a poder regar esa matica, esa planta, con agua, con abono, que es la palabra del Señor, y estamos llamados a ser agentes de paz. Estamos llamados a ser parte del pueblo de Israel.
Y cuando ayudamos a entender a los demás de que somos partes de un mismo pueblo, la palabra la leemos distinto. Que tengan un día bendecido y una semana bendecida. Shalom.